En este pequeño webcast vamos a ver cómo se configura un firewall con shortwall en Linux. Concretamente yo voy a usar un KDE-Neon. Espero que les sea de utilidad. En primer lugar vamos a acceder a la máquina virtual y lo primero que vamos a hacer, limpiamos la consola y vamos a comprobar los nombres de las interfaces de red. Este dato es muy importante a futuro. ¿Vale? Aquí vemos que tenemos dos interfaces de red, NP0S3 y NP0S8. Esto es una Debian, una Ubuntu, perdón, KDE está basado en Ubuntu, y llama las interfaces así. Compruebo también en el entorno gráfico las conexiones de red que aparecen. Bien, lo primero que vamos a hacer en esta primera conexión de red es asignarle una interfaz. Esto es algo que no hacemos habitualmente. Bien, entonces asigno una tarjeta a esta interfaz. En este caso va a ser la tarjeta principal y voy a poner que utilice DHCP para configurarse. Y ahora voy a crear una nueva conexión en el entorno gráfico. Bien, entonces vamos a poner que es una Ethernet cableada y de nuevo vamos a cambiarle el nombre para no confundirnos. Bien, y en este caso sí vamos a fijar una dirección manual. En VirtualBox yo he configurado esta otra tarjeta NP0S8 como una tarjeta de red interna. NP0S3 es una tarjeta que está en modo NAT. Bien, le doy a guardar la configuración. No voy a poner puerta de enlace, no es necesario en este caso. Y ahora voy a asignarle también a esta configuración, a Wired Connection 2, le voy a asignar una interfaz que en este caso es NP0S8. ¿De acuerdo? Muy bien. Como siempre digo, los cambios no se hacen hasta que los podemos comprobar. Así que vamos a forzar la conexión y desconexión de las interfaces. Saben que en este entorno es necesario hacerlo para que se aplique el cambio. No me gusta nada, pero es así. Vuelvo a conectar ambas interfaces y ahora en la consola compruebo que el cambio se ha hecho efectivo. Vemos que aquí en este momento este todavía no está, pero NP0S8 sí tiene la IP fija que le hemos asignado. Bien. Y ahora vuelvo a ejecutar el comando y veremos que efectivamente ahora ya NP0S3 tiene una IP que es la que le ofrece el DHCP de VirtualBox en modo NAT. Para instalar shortwall tendremos que convertirnos en root, como suele ser habitual. Y lo primero que haremos es ejecutar el comando apt-get update que actualizará nuestra lista de paquetes, para a continuación ejecutar apt-get install shortwall. Aceptaremos, vemos que no se va a eliminar ningún paquete, simplemente se van a instalar las dependencias. El proceso puede tardar un poquito y una vez desempaquetado shortwall, nos dirigiremos a la carpeta o al directorio /etc/shortwall, donde se encuentran todos los archivos de configuración necesarios para hacer que este sistema funcione. En las distribuciones derivadas de Debian, como es el caso de Ubuntu y por lo tanto de KDE-Neon, este directorio estará en principio vacío, no estarán todos los archivos de configuración que se requieren para una instalación mínima de shortwall. Esto es una medida de precaución, pero de hecho los empaquetadores de shortwall ponen a nuestra disposición dentro del directorio /usr share doc shortwall toda la documentación y entre ellos una carpeta de ejemplos, como pueden ver en la pantalla. Si entramos en esa carpeta y listamos los contenidos, veremos que hay algunos ejemplos dentro de un directorio que se llama Two Interfaces. Esto es el caso que nos ocupa, un firewall con dos tarjetas de red. Si hacemos una ls dentro de esa carpeta, veremos que hay varios archivos que serán los que utilizaremos a continuación. El archivo de interfaces, PolySci y el archivo zones. Antes de continuar, conviene que paremos un momento para intentar entender qué es lo que estamos configurando. La configuración que vamos a llevar a cabo es la de un firewall que tiene dos tarjetas de red, concretamente NP0S3 y NP0S8.
Esas dos tarjetas, cada una va a estar conectada a una red distinta. ENP0S3 va a representar nuestra conexión de salida, ¿vale? La tarjeta que nos conecta al exterior y por lo tanto a internet. Y NP0S8 va a ser la tarjeta que nos conecta a nuestra red local. Esto será importante ahora cuando veamos los archivos de configuración de Shortwall. El primer archivo que vamos a ir a editar dentro del directorio /etc/Shortwall se llama Zones y representa las distintas zonas de trabajo de nuestro firewall. Estos archivos suelen tener una cabecera que aparece con el símbolo de comentario, en este caso una almohadilla, y este archivo en concreto tiene una serie de campos. El primero es Zone, el siguiente es Type y el siguiente es Options. Nosotros no los vamos a utilizar todos. En el primer campo Zone lo que vamos a escribir es FW, que representa el firewall, es decir, el dispositivo en el que estamos instalando Shortwall. La siguiente línea añadiremos Net, que representa la red exterior, que es una red IPv4 y que es la que nos conecta a internet. Y por último Lock, que también es una red IPv4 que representaría nuestra red de área local. Guardamos el archivo y comprobamos que está en el directorio. Lo que hemos hecho editando este sencillo archivo es ni más ni menos que lo que se muestra en la imagen. Si se fijan en la parte superior del diagrama he representado a qué nos referimos cuando hablamos de la zona net, a qué nos referimos cuando hablamos de la zona FW, en este caso el firewall, y a qué nos referimos cuando hablamos de la zona log, en este caso la red de área local. Lo único que hace este archivo es definir estos tres contextos que después se utilizarán a la hora de planificar las reglas del firewall y las políticas por defecto. El siguiente archivo que vamos a editar se llama Policy y contiene las políticas por defecto de nuestro firewall. Una vez más vamos a insertar un comentario con las cabeceras indicando qué representa cada campo. El primero es el campo fuente, que es decir, el origen del tráfico. El siguiente es destino, destination, el destino del tráfico. Policy es la política por defecto que queremos aplicar. Log level se utiliza en algunas entradas para representar cuándo registramos en los registros del sistema los logs, y limit sirve solo para algunos protocolos, para ver cuándo aplicamos la política. En la primera línea indicamos que el tráfico que se origina en la red local y que tiene como destino internet, que sea aceptado. En este caso no vamos a hacer registro en log y no hay límite. La siguiente línea indica que el tráfico que tenga como origen internet y vaya a la red local o al propio firewall, que sea, se le aplica una regla drop, que es que ni siquiera se notifique que se niega el acceso. Y pedimos que se registren en el nivel de info de los logs del sistema. Y para el resto del tráfico hacemos un reject, es decir, rechazamos explícitamente y también vamos a pedir que se registren los logs del sistema. Por último, vamos a guardar el archivo de nuevo y vamos a comprobar que está en el directorio. Ahí está. Una vez más, los cambios que hemos hecho en este archivo de configuración tienen un sentido. El sentido es el que representamos en la imagen. Como pueden ver, hay una flecha azul que atraviesa nuestro firewall desde la red local hasta internet y que intenta representar que efectivamente todo el tráfico que tenga su origen en nuestros equipos, en los equipos de nuestra empresa, que quieran acceder a algún contenido externo, se va a permitir. Mientras que si nos fijamos, el tráfico que tiene su origen en internet y su destino pretende ser nuestra red local, se encuentra con nuestra gran muralla digital y no se le permite el paso. Es importante que entendamos el concepto de política por defecto. La política por defecto es lo que se aplica siempre y cuando no haya otra regla explícita que diga lo contrario. Es decir, que si nosotros en un momento dado, en los próximos archivos que vamos a configurar, pusiéramos que hay determinados accesos desde internet que sí se permitan a la red local, esos accesos se permitirían, pero el resto continuarían prohibidos. Desde mi punto de vista, las políticas por defecto habitualmente interesa que sean lo más restrictivas posible.
Una política permisiva requiere que tengas que escribir archivos de reglas muy grandes para tener en cuenta todos los casos, y lo normal es que te vayas a olvidar de alguno. Así que teniendo siempre en cuenta en la cabeza el concepto de seguridad, pues lo ideal es siempre utilizar políticas restrictivas como las que hemos visto. El siguiente archivo que vamos a trabajar se llama Interfaces y tiene un contenido un poco complicado, entonces lo que voy a hacer, en lugar de escribirlo paso a paso, lo voy a copiar, ¿vale? Y lo vamos a comentar. Bien, en primer lugar, como pueden ver, hay un comentario en la parte superior que pone format 2, interrogante format 2, y esto es porque existen dos formatos posibles. Hay uno más antiguo, que es el format 1, que incluye una columna que se denomina broadcast, pero que ya está en desuso. Este es el formato más habitual. A continuación, tienen el comentario que he puesto en todos los anteriores, con los campos que contiene este archivo. En concreto, este tiene un primer campo que es Zone, Interface y Options, ¿no? Esos son los tres campos. En el campo Zone, si se fijan, está el nombre de las zonas que habíamos definido en el primer archivo de zona. En el campo Interface tendremos que poner la tarjeta o el nombre lógico que va a tener la tarjeta que está en ese lado de la red, por decirlo así, ¿vale? La que está en este caso en la primera línea, net. Habíamos dicho que hacía referencia esa zona a la parte de internet, a la red externa. Nosotros hemos decidido, según esa línea, llamar a la tarjeta de red que apunta a esa zona, que está más próxima a esa zona, net-if, que viene de interface, ¿vale? Esto es un nombre que se usa internamente dentro de Shortwell, no tiene nada que ver con el nombre de la tarjeta, ¿vale? Y a continuación tendríamos un montón de opciones, ¿vale? Para cada tarjeta. Fíjense, tenemos dos zonas, net y log. La tarjeta de net la hemos decidido llamar net-if, la tarjeta de log hemos decidido llamarla log-if, y para cada una de esas tarjetas hay una serie de opciones. Vamos a ir viendo una a una qué significan esas opciones, y vamos a intentar destriparlas un poco, ¿vale? Si vamos a la primera línea, vemos que la primera opción es DHCP. Los desarrolladores de Shortwell nos recomiendan que coloquemos esa opción siempre que se den alguna de las siguientes situaciones. Por ejemplo, si la tarjeta de la interfaz de red de esa parte de la red obtiene su IP a través de DHCP. Si en el firewall tenemos instalado un servidor de DHCP, como hemos visto durante el curso, y está utilizando esta tarjeta para dar servicio de DHCP, también tendríamos que poner esta opción. Si nuestro firewall tiene una IP fija, en este caso, pero en ese tramo de red, en ese segmento de red en el que se encuentra esta tarjeta, hay equipos que solicitan IP por DHCP, son clientes de DHCP, también deberíamos poner esta opción, ¿vale? Y el último caso en el que nos recomiendan los desarrolladores de Shortwell añadir la opción de DHCP sería en el caso de que nuestro firewall estuviera configurado en modo bridge, en modo puente, y en uno de sus puertos hubiera un servidor de DHCP y en uno de los otros puertos hubiera clientes de DHCP. En todos esos casos tendríamos que considerar la posibilidad de incluir en esta línea, para esa interfaz, la opción de DHCP. La siguiente es bastante interesante. La siguiente opción, TCP Flags o TCP Flags en español, lo que hace es hacer una comprobación sobre los paquetes que llegan a esta interfaz. Estamos hablando de un firewall, es una medida de seguridad. Por lo tanto, tenemos que hacer algunos chequeos sobre la información que nos llega. Esta opción TCP Flags realmente puede tener también este formato que les pongo, ¿vale? Podríamos poner igual 1 para activarlo, o igual 0. Si no ponemos el igual y simplemente aparece la opción, se entiende que estamos queriendo expresar un igual 1, ¿vale? Que significa que activamos esa opción. Esta opción lo que va a hacer es comprobar que los paquetes que están llegando a esta interfaz, ¿vale? A esta tarjeta de red, no tengan ninguna combinación ilegal de flags TCP,
¿vale? Los paquetes TCP tienen un campo que se llama flags, que traducido al castellano sería algo así como indicadores, y que representan distintas situaciones que pueden darse en un paquete. Pero hay combinaciones que no deberían existir, que no tienen sentido. Esas combinaciones a veces se usan como acompañamiento de un ataque o una prueba de puertos, un escaneo de puertos. Entonces esta opción lo que nos permite es evitar ese tipo de técnicas, ¿vale? La siguiente todavía es más interesante, ¿vale? Es curioso porque además Smurf, como está escrito ahí en castellano, eh, significa pitufo en inglés. Entonces, no permitir el acceso a pitufos a la red, pues parece bastante interesante. No, ahora en serio. Los Smurfs son un tipo de paquete eh, bastante concreto y que tiene una característica muy peculiar, y es que como dirección de origen del paquete tienen una dirección de broadcast. Este tipo de paquetes están asociados siempre a un tipo de ataque de denegación de servicio distribuido o DDoS, que lo que hace básicamente es enviar un tipo de paquete, habitualmente un ICMP que requiere respuesta, eh, y como estos paquetes deben responder a la dirección de origen, si la dirección de origen es una dirección de broadcast, lo que hacen es inundar la red de paquetes que van a requerir respuesta. Entonces, y esa respuesta se envía a todos los equipos de la red. Es un ataque de denegación de servicio en toda regla. Lo que hace esta opción es limitar esa posibilidad. No, los paquetes que tienen como dirección de origen una dirección de broadcast no se permiten pasar, se les hace un drop. Es interesante también saber que esta opción además envía un log, o sea, genera un registro, así que podemos saber si alguien está intentando jugar en nuestra red simplemente mirando los logs y comprobando que no estén apareciendo paquetes Smurfs. La siguiente opción también es súper potente, root filter. Lo que hace es habilitar una función del kernel, que se llama así, root filter, que solamente tiene sentido en redes IPv4, igual que la opción anterior, la de no Smurf, y que toma por defecto también un valor 1. Esta opción, root filter, realmente podría tomar tres valores distintos. Sería esta, igual a 0, 0, igual a 1 o igual a 2. Si nosotros no indicamos otra cosa, pero aparece la opción, root filter, se entiende que está habilitado con una opción 1. La opción 0 significaría que lo apagamos, lo quitamos, y la opción 2 significa que utilizamos a partir del kernel 2.6.31 una manera relajada o menos estricta de aplicar esta función del kernel que se llama root filter. Pero, ¿para qué diablos sirve esto? ¿No? ¿Qué es eso de root filter? Root filter es una opción del kernel que intenta evitar lo que se conoce como IP spoofing o IP spoofing. El spoofing es cambiar la dirección de origen a un paquete por la dirección de otra máquina. Bien, ¿eso para qué se utiliza? Realmente tiene dos escenarios también de uso posible. La generación de un ataque de denegación de servicio distribuido, como el caso anterior, ¿vale? Yo genero un paquete que requiere respuesta y fuerzo que la respuesta de ese paquete vaya a otra máquina que no es la mía. O también saltarse algunos mecanismos de seguridad basados en host. ¿Vale? Hay algunas máquinas que se configuran para que solo determinadas máquinas que tienen una IP concreta pues puedan acceder a un servicio. Si yo a los paquetes que genero desde mi portátil, por ejemplo, le pongo la IP de una de esas máquinas que está autorizada, pues yo podría inyectar de alguna manera información en esos sistemas que están esperando que solo se acceda desde determinadas máquinas, determinadas IP. Entonces root filter es una herramienta para evitar eso. ¿Cómo lo hace? Si a la interfaz de red que está en este lado de la red le llega un paquete que es imposible que le llegue, que tiene una dirección de una red que no se puede alcanzar desde esa interfaz, automáticamente el kernel lo que hace es hacer un drop de ese paquete, ¿vale? A esta herramienta, ese mecanismo se llama Reverse Path Filtering, ¿vale? Y es un mecanismo
también pues de seguridad, ¿vale? Para evitar este tipo de prácticas. La siguiente opción es bastante curiosa, se recomienda ponerlo sobre todo en interfaces que vienen de redes externas, source root. Y source root en principio está a 0 porque source root a 0 significa que no se permiten los paquetes source root. ¿Qué diablo es eso de un paquete source root? Ay, perdón, bueno, me salté los marcians, ahora lo vemos. Un paquete source root es un paquete en el que la máquina de origen define estrictamente la ruta que debe seguir el paquete. Es decir, en lugar de dejar en manos del router de la red la decisión de cuál es la ruta más adecuada para alcanzar su destino, en el propio paquete viene fijado la ruta que este paquete debe seguir. Eso tiene sentido en algunos casos, cuando estamos trabajando en situaciones de alta congestión de red o cuando tenemos determinada información que solamente puede pasar por una parte de nuestra infraestructura. Pero en otros casos puede ser un problema, porque si dejamos en manos del origen de la información, de las máquinas origen, la ruta que deben seguir los paquetes, pues en algunos momentos nos podemos ver en una situación de seguridad bastante complicada. La recomendación es mantener ese valor, source root igual a 0, salvo que sepamos muy bien lo que estamos haciendo. Bien, me había saltado la opción log martians. Como pueden ver, entre pitufos y marcianos, los de Shortwell tienen bastante sentido del humor, aunque realmente es también una función del kernel. Log martians es una función del kernel que lo que hace es registrar la presencia de paquetes que tienen direcciones imposibles, un poco en la línea que habíamos visto ya con root filter, ¿vale? Siempre que tenemos root filter habilitado se recomienda que habilitemos también log martians, y aun cuando no tengamos root filter habilitado se recomienda que tengamos log martians para enterarnos de que este tipo de paquetes están apareciendo en nuestra red, ya que fuerza el registro de la existencia de estos paquetes en los registros del sistema. ¿Vale? La última opción es la que sí vamos a cambiar, ¿vale? Physical hace referencia al nombre de la interfaz que vamos a usar en el firewall de cara a una zona. En este caso physical, la tarjeta Ethernet que vamos a utilizar de cara a la zona net, habíamos dicho que iba a ser ENP0S3, y la tarjeta que íbamos a utilizar de cara a la red local es ENP0S8. Con esto concluimos la configuración del archivo de interfaces. Como pueden ver, es uno de los archivos que tiene más carga de los que hemos visto hasta ahora, ¿vale? Bueno, aquí lo dejamos. Comprobamos que el archivo, como siempre, está en el directorio que esperamos y listo. Muy bien, este es uno de los últimos archivos que tenemos que tocar para configurar Shortwell. Es el archivo rules, reglas en inglés, ¿vale? Está escrito ahí. Este archivo es súper complejo, ¿vale? Tiene multitud de opciones. Nosotros lo que vamos a hacer es ver una simplificación porque si no, no nos daría el tiempo de este vídeo, ¿de acuerdo? Les he puesto este archivo en grande aquí para que vean la multitud de campos que tiene, pero nosotros vamos a trabajar con una opción más simple que está justo detrás, ¿vale? Simplemente cierro ya esta ventana y vamos a centrarnos en el archivo que nos interesa. Muy bien, como ustedes pueden ver, déjenme que les ponga el comentario de cabecera. Este archivo lo he acortado, he quitado campos y he dejado los mínimos posibles. Bien, dejo este comentario de cabecera para que vean justo esto que señalo. Es súper importante. En las páginas del manual de Shortwell, tienen ustedes una referencia mucho más en profundidad de lo que podemos abarcar en este vídeo. Cada archivo de configuración tiene su página de manual, Shortwell-medio rules, Shortwell-medio interfaces, etcétera, etcétera. Y yo les invito a verla, ¿vale? Sin más preámbulos, eliminamos del comentario de cabecera, perdón, la acabo de liar, borramos. Muy bien. He dejado 5 campos: Action, Source, Destination, Protocol y Destination Protocol, ¿vale? Action es la acción que vamos a tomar si en la línea se cumplen las condiciones, o sea, si un paquete cumple las condiciones que expreso en una línea. Source es la fuente de origen
del tráfico. Dest viene de destination, que es el destino que tiene el tráfico, es decir, hacia dónde va. Proto viene de protocol, que sería el protocolo del tráfico o de los paquetes que estamos intentando filtrar, y destination port es el puerto de destino, ¿vale? Si ustedes se fijan, en la cabecera hay un grupo de líneas que empiezan por interrogante section. Ese grupo de líneas representa estados de conexión. Nosotros podríamos filtrar por distintos estados de conexión. Realmente para el ámbito de este vídeo introductorio creo que se nos escapan muchas cosas, ¿vale? Así que nosotros nos vamos a centrar solamente en las nuevas conexiones, ¿bien? Por eso todas nuestras reglas están por debajo de esta línea, ¿bien? ¿Qué estructura tiene una línea de este archivo? El primer campo, que es action, puede tener básicamente dos formatos. El primero sería los que estamos viendo en estas primeras líneas: invalid, entre paréntesis drop, o DNS, entre paréntesis accept. Estos no son acciones propiamente dichas, sino son macros. Son conjuntos de acciones que ya están predefinidas dentro de Shortwall, que alguien ha hecho para nosotros y que nos permite pues simplificar un poco la definición de las reglas. Nos ahorra tener que expresar puertos, historias así, ¿no? Esta primera línea, sin ir más lejos, invalid, entre paréntesis drop, net, all, tcp, ¿qué es lo que representa? Invalid drop es una macro que marca o que filtra los paquetes que tienen la característica de parecer no válidos. Y estamos diciendo aquí que este tipo de paquetes, los paquetes que parecen no válidos, les vamos a aplicar una acción drop, es decir, vamos a denegarlos incluso sin avisar, es decir, sin dar muestras de que la máquina está ahí siquiera. Lo siguiente que decimos es que esta acción se va a aplicar a los paquetes que provengan de net, que habíamos dicho que es la red exterior, y que tengan como destino cualquiera, ¿vale? Ya sea la red local o el firewall, bien, que son las zonas que nosotros hemos definido. Y por último, queremos restringir la aplicación de esta regla a todos aquellos paquetes que utilicen como protocolo TCP. Si vamos a la siguiente línea, veremos que la macro que utilizamos es DNS, y en este caso aceptamos el tráfico. El tráfico DNS habitualmente se dirige al puerto 53 TCP. Bien, aquí nos estamos ahorrando tener que indicar el protocolo y el puerto, si se fijan. Entonces, DNS accept es una macro que nos permite aceptar todo el tráfico DNS, en este caso que tenga como origen el propio firewall, la máquina en la que estamos instalando Shortwall, y que tengan como destino Internet. Básicamente lo que estamos haciendo es permitir que el firewall pueda hacer consultas DNS a DNS externos. La siguiente línea también parece bastante clara. Las macros tienen esto, y es que hacen que, si las sabemos leer, pues se interpreten de una manera muy fácil. SSH accept lo que hace es permitir el tráfico SSH, las conexiones de shell segura, que tengan como origen nuestra red local hacia el firewall. Nos permite administrar el firewall a través de SSH desde cualquier equipo de la red local. Es interesante. La siguiente es el ping. En este caso el protocolo sería ICMP, y lo que permite es que desde la red local podamos hacer ping al firewall para ver si está levantado o no. Si se fijan, la siguiente línea es exactamente la contraria, y es no permitimos el tráfico ICMP, en este caso los ping, los mensajes de ping, desde internet al firewall. No queremos que la gente sepa que esa máquina está levantada, entonces para nada les contestamos a los mensajes de ping, ¿no? A los paquetes ping. Y después debajo tienen el otro formato en el que se pueden asignar las acciones. En este caso, si se fijan, lo que estamos haciendo es permitir todo el tráfico ICMP, es decir, entre otros el del ping, que tenga como origen el firewall hacia la red local, es decir, el firewall va a poder hacer ping a cualquier máquina de la red, y el firewall también va a poder hacer ping a cualquier máquina exterior para ver si está levantada. Si quisiéramos hacer otras cosas, por ejemplo, imagínense que queremos que desde la red, desde el firewall, se pueda acceder a cualquier página web, ¿vale? Nosotros podríamos hacer algo así como esto: accept $firewall fw net
TCP y, perdón, TCP, en principio creo que es case insensitive, o sea, le da igual que lo escribamos en mayúsculas o en minúsculas, pero vamos a ser coherentes con el formato. Y destination port 80, y si quiero expresar más de un puerto, 443. De esta manera permitimos el tráfico a los puertos 80 y 443, que son los que están asignados a los protocolos HTTP y HTTPS. Bien, muy bien, vamos a cerrar este archivo. Vamos a comprobar una vez más que esté por ahí. Aquí está. Con esto terminamos la configuración de rules. Vale, estamos llegando al final. Para que este sistema funcione, necesitamos de alguna manera hacer una correspondencia entre las IPs de la red interna y la única IP que tenemos de cara a la calle. Este proceso, si lo recuerdan de cursos anteriores, se llamaba NATing, ¿vale? El proceso de aplicar tablas de traducción de redes, ¿no? De direcciones de red. Entonces, la manera de hacer esto en Shortwell es súper sencilla. Dentro de un archivo que se llama snat, aquí por static NAT, porque es nuestro caso, también se puede hacer en el caso de NAT dinámico, NAT por puertos, se puede hacer muchísimas cosas. Vamos a centrarnos en el caso más sencillo. Lo único que tenemos que hacer es incluir estas tres columnas. En la primera, en la acción, indicamos que queremos enmascarar, queremos hacer un masquerading de todas las direcciones que sean del rango de red de la red interna. En este caso nosotros estamos indicando una clase C privada completa, la 192.168.1.0, y que tengan como destino o como interfaz de salida la NetIF, la interfaz que da a la zona net, bien, que habíamos definido en el archivo de interfaz. Nosotros lo que vamos a hacer es guardar este archivo, comprobamos que efectivamente se ha creado, ven, está aquí el nombre por si tenía alguna duda, y ahora vamos a ver pues cómo podríamos hacer funcionar esto. Lo primero es comprobar que todo nuestro trabajo es correcto. Para eso utilizamos el comando shortwell check. Bien, shortwell check comprueba todos nuestros archivos de configuración y en principio parece que esto es correcto. Bien, parece que nuestro archivo de configuración está funcionando como se espera. A continuación, lo que podemos hacer es pedirle a Shortwell que inicie con los inicios del sistema, ¿vale? Para eso tenemos que ir a otro archivo, aquí, barra etc, default, esto les sonará del capítulo de HCP, y dentro de aquí tenemos un archivo que es Shortwell. Bien, hacemos así, lo abrimos. Nosotros lo que vamos a hacer es indicar aquí un 1, ¿vale? Añadimos un 1 simplemente en esta línea y con eso arrancaría en el siguiente arranque del sistema. Bueno, por último, los comandos que sirven para arrancar y parar el servicio, así como para chequearlo, ¿vale? El primer comando interesante, ya lo habíamos visto, shortwell check, comprueba que, bueno, que nuestros archivos estén correctos, y parece en este caso que sí, no hay ningún error. Bien, lo siguiente sería verificar qué reglas se están aplicando de filtrado. Ver este archivo es un poco complejo, ¿vale? Pero el archivo no, la salida de este comando es un poco complejo, pero bueno, vamos a intentar verlo. Ahí tenemos distintas cadenas de tráfico. Esto es lo que estamos habituados a IP tables. Es un vocabulario más común, el resto, bueno, pues un poco más complicado, ¿vale? Entonces, estas cadenas, cada uno de estos bloques representa el tráfico de entrada al firewall, el tráfico de salida y el tráfico que atraviesa el firewall, por entendernos, ¿vale? Ahora mismo, si se fijan, no aparece nada, no aparece ninguna regla en medio de estas cadenas, y además indica que la política de cada una de las cadenas es aceptar, ¿no? Bien, si yo arranco el servicio de Shortwell, como es costumbre, veremos rápidamente que hay un cambio significativo en estas cadenas, ¿vale? Ven que
hay incluso cadenas nuevas. Vamos a darle hacia arriba, a ver si puedo. Bien. Entonces vemos que esto ha cambiado bastante. Todas estas cadenas son el resultado de esas reglas que hemos ido definiendo en este vídeo, ¿vale? Hay cadenas que van de Neta Firewall, de Local Firewall, hay cadenas Accept, hay cadenas Drop, ¿vale? Ahí tienen también pues bastante para investigar, ¿vale? Si podemos en futuros vídeos pues hablaremos un poquito más en profundidad de esto, ¿vale? ¿Cómo paro Shortwall? Bueno, supongo que ya lo habrán pensado, ya lo habrán imaginado, ¿vale? Si systemctl start es para arrancar, systemctl stop, Shortwall es para pararlo, ¿bien? Y funcionan todas esas opciones a las que estamos acostumbrados, ¿vale? Hay una opción especial que es systemctl enable, que lo que hace es forzar que arranque también en los arranques de la máquina. Es equivalente a lo que hemos hecho en el archivo de /etc default shortwall, ¿vale? Es otra manera de conseguir el mismo objetivo. Bien, vamos a comprobar qué ocurre cuando paro shortwall. Si hago un stop shortwall y hago un shortwall show, vemos que volvemos a tener limpia la tabla de reglas de filtrado. Bueno, hasta aquí este vídeo. Espero de todo corazón que les sea útil y espero también que les amenice un poco estos días en casa. Es triste hablar de Firewall para amenizarse, ¿no? Pero bueno, un abrazo muy fuerte y quédate en casa.